Entonces, como siempre les digo, aquí tenemos a los mejores invitados, a los expertos en el tema. Ya les voy a contar quién es Mara, para quienes no la conocen. Mara, si quieres, bájale un poquito a tu cámara porque te vemos solo la frente. Oh, ok. Ahí, súper. Ahí estamos, a ver. Perfecto, perfecto, ahí ya está. ¿Está? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí la vemos bien, perfecto. Sí, Mara, okay. pues miren, Mara es médica, especialista en medicina interna, en geriatría y en demencias. En la actualidad, funge como staff médico y docente del Sanatorio San Carlos en Bariloche. Estás en Bariloche, ¿verdad, Mara? Y es coordinadora de ALMA. Ahorita nos contará un poquito qué es ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer en Bariloche, y es jefa de los trabajos prácticos de geriatría en la Patagonia. Es egresada con honores de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor y pertenece a la comisión directiva SAM, Sociedad Argentina de Medicina. Es presidenta de SAM en el distrito Bariloche. Mara, la semana pasada estuvo en la ONU dando una charla, la vemos por ahí en YouTube, en los TED Talks, hablando sobre las demencias, sobre la importancia de cuidar al cuidador. Ahorita hablaremos un poco de este paciente oculto, como lo dice Mara. Y bueno, bienvenida, Mara. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Es un honor para mí, para todos los que estamos en este espacio, poder contar con una persona como tú, tan experta en el tema, y que nos puedas ilustrar sobre la situación que se vive también desde el lado del cuidador, ¿no? Bien, en primer lugar, gracias a ti y a toda la audiencia, porque la verdad que tener estos espacios es muy valioso y me encanta, como te pregunté hace 5 minutos cuando nos conectamos, si estaba bien que tomara mate y que sucedan estas cosas. Me parece que está buenísimo, como una charla de café, ¿no? Entre amigas. Exacto. Y poder que fluya, y la idea es que poder ayudarnos mutuamente, porque esto es un ida y vuelta, ¿no? Cuando uno sabe las necesidades que tiene la familia y las dudas, también uno mejora la actividad médica, asistencial cotidiana. Así que gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación, y mi currículum es chico al lado del tuyo, así que gracias. No, gracias. Muchas gracias, Mara. Aquí te están saludando, dice Alma Bariloche. Aquí está Alma escuchándonos con todo gusto. Te dicen mi amiga Genia, qué orgullo. Bueno, de verdad que qué orgullo. Para quienes no me conocen y están en tus redes, yo soy la doctora Mafer Arboleda, soy médica colombiana, anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Y bueno, vamos a estar teniendo una conversación muy interesante, sobre todo, como les decía, desde la parte del cuidador, y ver también la sobrecarga que se va viendo en el cuidador, no solo con demencias, ya lo veremos también en el caso del contexto. Digamos que uno piensa en las demencias como en sus inicios, pero a veces no pensamos en cómo es que se va avanzando en la enfermedad hasta llegar a una demencia terminal que requiera de cuidados paliativos, y ahí el cuidador también va a ser fundamental. Entonces, bueno, pues empecemos, Mara, si te parece. Claro que sí, con tu mate, muy relajadas aquí en nuestra conversación. Cuéntame, tengamos Mara, en cuenta que aquí son 2 horas más tarde, así que es mate cena. Mate cena, muy bien. Cuéntame, Mara, ¿por qué, digamos, cómo es que llegaste a ser geriatra? ¿Cómo es que llegaste a enfocarte en la población de personas mayores? Y pues, ¿cómo es que llegas realmente a esta vocación de la geriatría? Un poco sobre tu experiencia trabajando con demencia en este contexto geriátrico. Bueno, es una linda pregunta. Creo que me define porque, digamos, siempre estuvieron mis abuelos maternos muy presentes en mi vida desde muy pequeña. La abuela Raquel y el abuelo Monio, y la abuela Raquel muy dulce, muy amorosa desde sus inicios. Desde que yo era chiquita tenía un cuadro de depresión, que después, cuando yo era adolescente, la abuela tenía muchas fallas, tenía desorientación espacial, se perdía en la calle, y ella era como una madre para mí. Y ahí yo aprendí erróneamente que eso era normal en el adulto mayor, porque era lo que habíamos escuchado, porque habíamos consultado a un médico que nos había dicho que era principio de demencia senil. Y creo que por eso soy una defensora de los conceptos que no están bien, en lo que está en la medida que yo puedo hablar, ¿no? Por supuesto. Siempre digo, la demencia senil no existe, no hay demencia por ser adulto mayor, es una enfermedad, y cuando uno lo minimiza, le resta la importancia y la atención que eso merece. Así que
De ahí mi amor por los adultos mayores, por el amor que recibí de ellos, por las enseñanzas, por el cariño, que es todo. Y después las demencias naturalmente me apasionan lo que es el cerebro y lo que es la familia también, porque lo viví en carne propia, el desconocimiento y demás. Claro, y eso que dices es como muy típico escucharlo, ¿no? Pues si ya está viejito, pues es normal que ya se le olviden las cosas, como ya está viejito, pues es normal que tenga demencia, pues porque ya tiene demencia senil, ¿no? Esto que tú justamente estás Claro, comentando. claro. Pero ¿hasta qué punto realmente esto es normal, ¿no? ¿Hasta qué punto es esperable para la edad? Entonces, digamos que la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué tan frecuente es que una persona sufra algún tipo de demencia y en qué edad estamos más sujetos a tenerla? Bien, cuando uno piensa en demencias, piensa en adultos mayores, son personas mayores, tratamos de decir ahora, Sí, y es a partir de los 65 años, ¿no? Como que la curva sube exponencialmente. Si uno lee algunos papers, algunas cifras, es una persona de cada 8 o 10, uno de cada 8 o 10 personas mayores de 65 años, lo cual la tasa es altísima. altísimo. Es altísima la población con demencia, que por supuesto inicia con deterioro cognitivo, ¿no? No es lo mismo demencia que ya tiene afección de digamos, de las actividades de la vida diaria, ¿sí? Que deterioro cognitivo que puede ser leve, moderado o severo. Eso es importante. No es lo mismo demencia que deterioro cognitivo, porque, digamos, si te parece lo comento. Me encantaría que Sí, está bien, viéramos porque esa, es una pregunta que le hacen. sí, ¿qué es deterioro cognitivo? O sea, ¿cómo me doy Bien, cuenta que estoy teniendo un deterioro cognitivo y que todavía bien. no he llegado a la demencia, pero estoy ya empezando como en estas Claro, fases? claro, pues es una pregunta habitual. ¿Tiene demencia o Alzheimer o deterioro cognitivo? Entonces, un poquito, a ver, intentar explicar. El deterioro cognitivo es una afectación, digamos, un deterioro de alguna función cognitiva. ¿Y cuáles son las funciones cognitivas? Es la atención, es la memoria, con las diferentes memorias que hay, es la orientación en tiempo y espacio y uno mismo, ¿no? Ujú. Es la capacidad de toma de decisiones, entre otras, ¿sí? Entonces, uno, por ejemplo, y la conducta, el comportamiento social y demás. Entonces, de repente vemos que hay personas que tienen pequeñas fallas en la memoria, pero con mayor latencia o con un poquito de ayuda, llegan al recuerdo, ¿sí? Y pueden vivir solitos. Esas personas que tienen alguna falla cognitiva en algunas de las áreas que mencioné y que no impacta en la independencia, o sea, que pueden vivir solos, es Ujú. deterioro cognitivo leve, Ok, ¿sí? ok. Es deterioro cognitivo leve. Entonces, y eso no es demencia. Ahora, si este deterioro cognitivo se profundiza y las áreas afectadas ya, la afectación es mayor, mayor pérdida de memoria, mayor desorientación, toma de decisiones inadecuadas, ¿sí? Que hay muchos ejemplos que se me vienen a la cabeza, no quiero dar un pantallazo inicial y después responder a las preguntas que les parezca. Bueno, ya pasamos una etapa moderada y luego una severa. Y ya es demencia cuando la persona no puede vivir sola sin problemas, o sea que hay un impacto en la vida diaria. Entonces, deterioro cognitivo leve no es demencia. Deterioro cognitivo moderado y severo ya lo sería, y después ahí tenemos que ver qué demencia es. ¿Sí? Exacto, exacto, que sabemos existen diferentes demencias tipo Mm, Alzheimer, demencias sí, vasculares, de cuerpos de sí. Lewy, etcétera, donde las de Alzheimer pues son el 60% o más de las Las demencias, nuevas ¿no? cifras ahora dicen 80. 80, Y de hecho, imagínate, sí, wow. porque son neurodegenerativas. Y también esto va modificándose más permanentemente. El Ok, reporte mundial del Alzheimer fue publicado ahora el 21 de septiembre, el último. ok, Y ahí, bueno, vemos que la mayor proporción de demencias es las demencias mixtas. Es la demencia por Alzheimer y vascular. Esas personas que tienen factores de riesgo cardiovascular que no están tan bien controlados, hipertensión, diabetes, colesterol alto y demás, que afecta la irrigación sanguínea cerebral. Entonces, ya no es solamente lo que es Alzheimer, que uno podemos hablar 2 horas del Alzheimer, pero bueno, es una ujú, mezcla de estas dos patologías, es una demencia mixta. Pero ok. lo que no es demencia senil, porque Eso no. demencia por ser adulto mayor no es. Sí. Ok, no. Y suelo decir que si uno va a un médico y el médico les diagnostica demencia senil, lo primero que hay que hacer es cambiar de médico.
porque esto no existe. Ya lo escucharon, ¿no? Salgan corriendo como cuando le digo a mis pacientes, pues que me dedico al manejo del dolor y que me dicen, cuando me dicen, es que vengo a que me cures el dolor, ¿no? El que les diga que les va a curar el dolor, córranle porque no es posible, ¿no? Ahí está, un consejo didáctico, sí. Exactamente. Ahora, ¿cómo afecta, digamos, hoy sabemos que estamos ante un fenómeno de envejecimiento poblacional, ¿no? O sea, cada vez estamos teniendo personas mayores. Antes decíamos, bueno, el adulto mayor, ahora la persona mayor. Cada vez estamos teniendo más personas mayores y por lo tanto, como hay un incremento en la población de personas mayores, pues va a ser quizá más probable que tengamos más personas sufriendo, ya sea de deterioro cognitivo o pues bien ya del diagnóstico como tal de demencias. ¿Cuál es el índice? O sea, hoy cómo estamos en ese sentido. Tú decías, ahorita nos empezabas a hablar de algunas cifras, pero ¿cambia en algo o va a cambiar en algo en los siguientes años a medida que vayamos envejeciendo más en nuestra población? Es una muy buena pregunta. Naturalmente, estos números van a aumentar porque la población se está envejeciendo y el principal factor de riesgo para tener una demencia es justamente la edad, ¿sí? Sin necesidad de hablar de demencia senil, pero es la edad, es años acumulados de lesiones neuronales, ¿sí? Hoy decimos que tenemos, por ejemplo, 50 millones de personas en el mundo con demencia. Hay un caso nuevo cada 3 segundos en el mundo. Dios. Y esto se espera que llegue a los 130 millones en el 2050. ¿Sí? O sea, que es la gran pandemia que se viene, digamos, a nivel sociosanitaria, económica. Tengamos en cuenta que las demencias es la segunda causa de discapacidad, por ejemplo, en Estados Unidos. Segunda causa de muerte y discapacidad, primero es la cardiovascular y segunda es la demencias. Que esto fue un estudio publicado en el 2019, que es, bueno, un estudio que está al alcance de todos, pero son números muy, muy impactantes. Muy Alarmantes. Muy, muy. Ahora, obviamente tú ahorita nos hablabas de algunos factores que nos pueden desencadenar las demencias, como la hipertensión descontrolada, el tema del colesterol, etcétera. ¿Hay forma de prevenir la demencia? Está muy bien. Sí, en el 2020 se escribió un artículo en la revista The Lancet, que es una revista médica de prestigio, donde mencionaron 12 factores modificables para prevenir hasta el 40% de los casos de demencia. ¿Sí? Y esto es importante, hacer mucha educación. Yo en la ONU fui a hablar de esto, en las Naciones Unidas fui a hablar de esto, de la prevención, de que sale mucho más barato en todos los sentidos prevenir que tratar luego las complicaciones. Lo primero que ayuda para prevenir la demencia es alcanzar un buen nivel de educación. Y en la primera etapa de la vida, ¿no? Reduce un 7%, por ejemplo, que alguien tenga la escolaridad completa, por lo menos la primaria. Y después hay otros factores de riesgo que son durante la vida adulta, ¿no? Pero todo esto empieza cuando uno es niño. De hecho, yo fui a hablar de la obesidad, síndrome de obesidad sedentaria, y decía, ¿cuándo se previene la obesidad? ¿Y saben cuándo se previene la obesidad? En el vientre materno. Desde que ni estamos enterados. Ajá. Ni que estamos enterados, en el vientre materno, porque depende de esa mamá, cómo está nutricionalmente, cómo va a impactar en los genes de su hijo, que luego la epigenética después va a modificar, ¿no? Todo lo que haga con su vida, la epigenética es todo lo que rodea, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo a esto, por ejemplo, fumar. Fumar aumenta la posibilidad de demencia. Vamos a hablar de lo positivo, evitar fumar. Alcohol de manera moderada. La hipertensión que esté controlada, evitar los traumas cerebrales. Hay deportes que por definición se golpea la cabeza y deberíamos evitarlo. También algo importante que es el contacto social, que antes, en la publicación previa a este trabajo, no se hablaba de esto, y ahora sí se habla. Es importante el contacto social, ¿sí? Con pares, para prevenir la demencia, trastorno de la memoria, trastorno de la esfera anímica. Después la obesidad, la pérdida de visión, la pérdida de audición, que también yo lucho mucho a veces con colegas y con familias, porque naturalizan la pérdida de los sentidos, a la disminución de la audición y la visión, ¿no? Claro. Esto creo que pasa en todos lados. Y es importante que las personas tengan bien sus sentidos para estar conectados y no aislarse, porque el aislamiento también es un factor de riesgo para la demencia. Cuando dices el contacto social, es estas personas que
se aíslan, pero igual hay contacto social. Hoy que tenemos la tecnología, ¿contaría el contacto social a través de cámara o a través de videollamada, o estamos hablando de un contacto social de otro tipo? Estamos hablando de contacto social. No está discriminado, por lo menos lo que dice hoy la ciencia. Ok, Y eso es Mara, ¿qué opina? Yo diría que el mejor contacto es el cara a cara, ya. ¿no? El cara a cara. Pero no obstante, digamos, en esta pandemia yo me la pasé diciendo que es un aislamiento físico, no social, ¿no? Ya. Como que la gente sostuviera el contacto con la familia, con los amigos y demás. Pero ¿sabés qué es importante, Maffer? Que mucha gente me dice que está contenta previniendo su demencia porque hace sudokus y crucigramas y lee mucho, pero Eso te iba a preguntar, que el de la sopa de letras, lo hablaba la semana pasada con otro colega, y que si el que hace sopa de letras y su sudoku, y entonces yo ya me estoy previniendo mi demencia porque hago sopa de letras diario. ¿Esto es válido? bueno, ok, sí, sí, claro que suma, pero eso solo no. Porque hay gente que dice, me quedo en casa y no voy, no sé cómo le dicen ahí en México, pero acá en los centros de jubilados, por ejemplo, bailar. Bailar es una actividad súper positiva, Ujú. súper beneficiosa en todos los sentidos. Y eso uno también como médico, como profesionales de la salud, creo que lo deberíamos prescribir y prescribir por escrito también. Eso también ayudaría. Claro, las terapias Este, no farmacológicas, no todos son medicamentos, está la parte de la terapia ocupacional, el tema del canto, el baile, manualidades y otras cosas que también le sí, permitan. y Ujú, ujú, los desafíos, ¿no? ujú, ¿Se claro. escucha bien o se corta un poquito? No, perfecto, se oye perfecto. Uy, qué bueno, qué Eh, bueno. ahora, no, y sí me quedó sonando lo del contacto social porque me causa un poco Ujú, de inquietud las generaciones de ujú, ahorita, los niños chiquitos que eventualmente van a ser viejos. eh, sí, ¿Qué tasa de demencia van a tener si no interactuaron, si no socializaron? Porque efectivamente hay un aislamiento físico, pero también un aislamiento social desde estas generaciones donde se la ujú, pasaron viendo una pantalla, y hoy en día, o en unos años ya vamos a estar en el metaverso y entonces ya vamos a socializar ujú, de otra forma. O sea, bueno, ya me estoy ujú. metiendo en otras áreas, pero sí interesante esto que comentas. Y bueno, digamos que a una persona, voy a decir que a una persona cercana llega a tu consultorio y entonces se le hace este diagnóstico, y cómo vive el paciente ese duro transcurso hacia ya una demencia que va a ir avanzando, ¿no? Y ya como metiéndonos un poco hacia lo que implica la enfermedad y hacia lo que implica para la familia, que es el enfoque de esta conversación de hoy, un poco hacia el cuidador, hacia estoy Ujú, con mi mamá en la consulta y me dicen que tiene una ujú. demencia. ¿Cómo toma mi mamá esto y cómo lo tomo yo como hija, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive ese momento, Mara? Pues que tú que tienes que dar esa noticia de forma tan frecuente en tu consulta. Ah, em, es muy complejo, porque de hecho hace poquito tuve que preparar una charla para la Federación Mexicana de Alzheimer, que me dieron el tema cómo comunicar las demencias en el consultorio, cómo Ujú, dar el diagnóstico de... Y sabes que busqué bibliografía y no encontré nada al respecto, ¿sí? Cómo comunicar malas noticias, pero ujú. no las demencias. Dije, bueno, acá, digamos, hay algo para escribir, ¿no? Y uno lee desde, digamos, lo hice desde mi propia práctica y extrapolando lo que son malas noticias. No es nada fácil y no es lo mismo tener un paciente con deterioro cognitivo leve que ya en etapas más avanzadas, porque uno sale a la consulta, por ejemplo, a la puerta, ¿no? Y llamamos López. Y si ese López mira para todos lados porque no sabe ni dónde está, ya es un tipo de paciente. ¿Sí? Claro. Como que si le pide permiso al cuidador o al acompañante y me mira con cara rara, quizás es un deterioro más avanzado. Y hay otra Claro. persona que entra en el consultorio y yo le digo, ¿cómo espera usted qué piensa usted que le dio el estudio cognitivo que le hice? Y Ujú, algunos me dicen que me dio muy mal, entonces ahí hay como un duelo, ¿no? Porque a ese paciente yo lo enfrento en ese momento con un posible diagnóstico de demencia, y hay un duelo, porque me dice, soy yo, ese duelo ambiguo, ¿no? Que se habla, es como que uno lo vive, soy yo, soy Mara, pero no soy Mara porque no me reconozco, porque hay momentos que estoy conectada con mi esencia y hay momentos que estoy súper perdida. Entonces, es muy difícil. Y para la familia angustiante. también es muy angustiante, porque es el duelo ambiguo también, es esa persona que está frente a mí, es mamá,
pero ya no es mamá, porque no es lo que significó siempre mamá para mí, ya no es la que me cuida, la que cocina bien, ¿sí? Ya es alguien a quien tengo que cuidar y supervisar, con lo cual muchas veces las primeras partes son muy dolorosas y requieren de mucho acompañamiento. Claro, y me imagino que un equipo multidisciplinario, no solamente tu trabajo, sino también acompañamiento desde la parte de psicología, Sí, sí. bueno, otro tipo de terapias que van acompañadas, Sí, ¿no? idealmente, hay que ver si la familia lo acepta, ¿no? Porque no sé cómo es ahí. Aquí es como que yo trato de darle todas mis herramientas y de contener, y de a poquito ir viendo cuáles son las necesidades de la familia. Claro, aquí estoy viendo que alguien nos está poniendo superar demencias reversibles versus irreversibles. Sí, Sí, sí. yo, ujú. La pregunta es que, ¿cuál es una y la otra? Me imagino que se está refiriendo a esto. ¿Tú qué opinas? Bueno, ¿Hay demencias sí, reversibles? sí. Ujú, Son las menos frecuentes, lamentablemente. A ujú. veces son lo que conocemos como pseudodemencias, no demencias verdaderas, y por ejemplo es una pseudodemencia depresiva. Hay personas que están atravesando un cuadro de depresión muy severo y crónico, me ha tocado ver pacientes así, donde no conectan, donde tienen mal su memoria, su atención, no se bañan y la familia la trae pensando que tiene demencia. Y luego uno indagando, estudiando y descartando, ¿no? Descartando otras causas, dice su cuadro depresivo, se empieza un tratamiento no farmacológico, farmacológico de acompañamiento y la persona mejora mucho. También la pseudodemencia por hipotiroidismo severo, pero no son casos que vemos habitualmente. De acuerdo. Dice aquí Silvia, y sumarse a los grupos de apoyo, ahorita en lo que hablábamos del manejo por psicología o por otras, los grupos de apoyo. ¿Ustedes tienen grupos de apoyo allá con Alma o cómo lo manejan? Se cortó un poquito, pero los grupos de apoyo, le preguntó. Sí, dice Sil que el tema de los grupos de apoyo, sumarse a los grupos de apoyo también es Fundamental. importante, ¿no? No sé si desde lo que hacen allá en Argentina con las asociaciones y bueno, en Alma, también en todo el apoyo que se da, cómo lo manejan. Nosotros decimos, bueno, que el tema que nos convoca, ¿no? Que cuando uno hace un diagnóstico de demencia, hay al menos dos pacientes al mismo tiempo, y es el que se sienta delante nuestro y es el que acompaña. Es el que está paradito al lado o es el que está sentadito al lado en la consulta, y que también sufre, también está angustiado, está triste, ¿sí? Tiene mucha incertidumbre respecto al futuro, cuando uno le dice, tu familiar tiene demencia probablemente. Entonces, ahí es cuando es importante abordar a esos dos pacientes al mismo tiempo, el paciente y al paciente que decimos paciente oculto u otro paciente. Y es un buen momento para acompañarlo con un grupo de sostén familiar, que eso es Alma. ¿Qué conlleva el diagnóstico, digamos que ya me dan el diagnóstico, soy la Ujú, paciente, tengo a mi familiar, a mi mamá, perdón, a mi esposo, a ujú. mi hijo al lado, mm, digamos que desde este círculo cercano de familiares, amigos y cuidadores, ¿cuál es el paso a paso? O sea, tú tienes a esta persona enfrente en el consultorio, ¿qué sigue? O sea, ya está el diagnóstico, vamos a iniciar un tratamiento y digamos, ¿cómo haces ese enfoque desde la consulta? Depende mucho de la familia, porque hay familias que están abiertas a recibir el diagnóstico y hay familias que no. Entonces, depende la apertura, porque esto es muy dinámico, ¿no? Esto es una enfermedad, normalmente es crónica, progresiva y reversible. Entonces uno da una mala noticia y hay gente que lo niega en principio. Entonces, llevará un tiempo para que la familia acepte esa ayuda, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Pero generalmente el abordaje es transdisciplinario. Yo trabajo mucho con psiquiatras, con neurólogos, y la geriatría es un poquito de cada una de esas profesiones. Entonces, habitualmente uno introduce al paciente, a la persona, en un plan de rehabilitación neurocognitiva, ¿sí? Que tiene lo social y tiene la estimulación. No siempre lo farmacológico. Yo soy bastante escéptica con lo farmacológico, por lo menos todavía, ¿sí? En lo que es demencias.
no trastornos de la conducta, y neuropsiquiátricos asociados a las demencias, yo pienso más en la memoria. ¿Sí? Creo que la estimulación y un ambiente facilitador es lo mejor que le podemos ofrecer a la persona. Y bueno, depende de cada caso. Claro, obviamente dependiendo de cómo va avanzando la enfermedad y qué tan avanzada está, pues me imagino, y eso lo vemos nosotros ya en la parte de los cuidados paliativos, se van requiriendo más y más cuidados de esta persona. Escuchándote en alguna charla que dabas en los TED Talks sobre el paciente oculto, ¿sí está quedando claro esto del paciente oculto? Imagino que sí para todos. O sea, tenemos al paciente que se le está diagnosticando la demencia y el esposo o el hijo o el familiar cercano, hermano, que termina siendo otro paciente más, como nos está comentando la doctora Mara, en la parte de este paciente oculto. ¿Cuál es la responsabilidad de este cuidador? O sea, ¿cómo entra ahora el cuidador a ser, digamos, responsable? Es como que hubiera un retroceso y como cuando tienes a tu bebé y nace tu bebé y tú tienes que darle todo el cuidado a este bebé. Hay como un retroceso en el punto en el que esta persona mayor llega al punto de que ya no va a poder vestirse sola, comer sola. ¿Cómo se da y qué tanta responsabilidad entonces empieza a tener el cuidador y cómo atender al cuidador ahora sí, a este paciente oculto? Bien, primero el cuidador tiene que saber que las demandas del ser querido a quien cuida va a ir increyendo, va a ir en aumento. Y esto es importante hablarlo desde el momento cero, porque hay hijos, yo digo, que se inmolan, que dejan de trabajar, dejan el deporte y se ponen a cuidar a su ser querido como si esto fuera algo que vaya a durar un par de meses. ¿Sí? Y entonces, mirando la película desde el final, yo me siento responsable de decirles, dosifica esa energía, ¿sí? Nosotros hablamos de vos, ¿no? Sí, Dosifiquen sí, sí. Sí, lo tengo clarísimo. Lo tienen clarísimo. Dosifican esa energía porque esto va a ser duradero. Mi abuela estuvo 20 años con su enfermedad, ¿sí? Y 20 años donde he visto todas las etapas de los libros que he leído en relación a las demencias y hasta fallecer en una posición fetal, ¿sí? Entonces una involución muy severa donde inicialmente se perdía en la calle y después olvidó de cómo comer, de cómo masticar. ¿Sí? Entonces, no todas las demencias llegan a esas etapas, no, a veces las personas tienen complicaciones antes, muerte por otras causas, ¿no? Pero es importante que el cuidador sepa, una de las cosas que siempre digo es que tiene que pedir ayuda, tiene que pedirla, y a veces uno no sabe pedir, se encuentra con esta realidad familiar para el cuidador no informal, no el cuidador formal, Claro. y dice, uy, no, pero yo siempre fui autosuficiente, pero es momento de pedir ayuda y delegar también tareas del cuidado, por esto mismo. Claro, ¿y por esto mismo. cómo cambia el estilo de vida de estos cuidadores? ¿No? Porque justo tú lo acabas de decir, o sea, hay personas que abandonan su vida, o sea, se detiene su vida en el tiempo, ya no puedo salir con un amigo a tomarme un café para hablar de lo que me está pasando, ya no hago ejercicio, ya estoy, toda mi vida gira en torno a esa persona y pues digo, yo lo he vivido de forma muy cercana y sé lo que implica para un familiar que tiene a alguien con demencia. Pero ¿cómo cambia este estilo de vida y tú qué recomendación le das a tus pacientes ocultos? Sí, muy bien. En realidad, primero lo que les digo es que busquen información y no es Google, ¿no? No es Doctor Google ni Doctor Yahoo, es buscar estos grupos de apoyo para familiares y personas, ¿no? de personas que padecen demencias, porque ahí es una fuente muy rica de información y de vivencias compartidas. Mañana, por ejemplo, aquí en Argentina, nos juntamos a las 4 de la tarde, cuidadores formales e informales, para hacer un ida y vuelta de preguntas y respuestas y dudas acerca de esto, en vivo, ¿no? en el hospital, en el área de cuidados paliativos. No por algo, no por nada estamos ahí. Nos llevamos muy bien con cuidados paliativos. Así que primero que busquen información, que no se aíslen, porque el aislamiento a veces llevan a que se creen verdades ellos mismos por desconocimiento, ¿no? Mamá se va a curar. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que en contexto de pandemia surgió el diagnóstico de demencia, que lo que hizo la pandemia y el aislamiento y el trastorno de la esfera anímica, la distimia o depresión, fue el gatillo. Pero la cancha estaba preparada para que esto suceda, ¿sí? No sé si me explico. Entonces es como que no es, cuando uno hace diagnóstico de demencia, sabemos que hace como 10 años probablemente que ya hay fallas.
¿sí? 10 años. Y a nivel cerebral, cambios hace más de 20 años. Entonces, bueno, hoy las miradas tienden a hacer un diagnóstico más precoz, tanto las neuroimágenes, ¿sí? Principalmente. Pero hasta que lleguemos a eso y que sea a nivel masivo, uno tiene que saber que, bueno, que cuando sucede el diagnóstico, los déficits van a ir aumentando y la demanda va a ser cada vez mayor. Claro, claro. Yo creo que eso que estás diciendo es muy importante y justo va alineado con una pregunta que nos hace Nelly. Hola Nelly, ¿es muy complicado hacer los diagnósticos de demencia? ¿Hay que hacer varios estudios? O sea, ¿qué tan difícil es que llega un paciente a tu consulta y tú digas, uff, lo estoy dudando? O digamos que en el algoritmo ya tienen algo muy bien establecido para el diagnóstico. Esa es una pregunta que nos hace. Está Y muy la, bien, ajá, Nelly, la pregunta. Hola, ajá. Nelly. Sí, sí, Y la sí. otra que también hace Nelly, ahí como muy ligada, es que si un psicólogo está capacitado para diagnosticar o solo neurólogos son los indicados, porque siempre, esa es otra pregunta que siempre me hacen. ¿Quién es el que hace el diagnóstico de demencia? Ajá. Ok, primero, Nelly, hola, buenas noches. El diagnóstico de demencia decimos que se hace sobre una tríada, 3 cosas, ¿no? Hay una sospecha clínica, hay alguien que lleva a esa persona al consultorio o esa persona va directamente, y ahí se hace un test neurocognitivo que evalúa justamente las funciones. Acá yo como geriatra hago una evaluación geriátrica integral, que incluye todo lo neurocognitivo, lo funcional y también evalúo equilibrio, marcha, nutrición y demás, sobrecarga de cuidador, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, donde en ese estudio cognitivo uno tiene en cuenta los datos que recaba de la consulta y también de los familiares. Le hacemos cuestionarios a ver qué pasa en casa, porque a veces la persona se me sienta adelante y me dice, uy, hice un guiso de lentejas riquísimo, y la hija me hace así que no atrás, entonces yo lo que me adelanto es unos días antes le mando un cuestionario que me lo mandé por mail y yo ya sé que no cocina hace 5 años. Ok, ¿Sí? ok, Entonces, ok. lo clínico es lo más importante. Y después, lo importante también saber es que pedimos estudios para saber qué no es, no para saber qué es. Ya. Lo que decías del hipotiroidismo severo, el tema de la depresión, a nivel del sistema Exacto. nervioso central, ver, claro. Ok, ok. Que no sea un derrame cerebral, como dice, ¿no? Un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, Tumor. ¿sí? O hidrocefalia. Entonces uno pide una imagen para saber lo que no es. Y después uno va acercándose al diagnóstico. De ¿Sí? acuerdo. No suele ser difícil, no suele ser difícil. Ok, perfecto. Y yo por ir cubriendo aquí, ay, Pablito Graf, un besote hasta Argentina, que allá está en tu tierra. Dice 2 profesionales de alto Ah. nivel. Muchas gracias, Pablo, y espero verte pronto. Oigan, pues esta conversación está muy interesante. A mí me gustaría seguir con indagando y profundizando un poco más en este paciente oculto, porque creo Ujú. que nos olvidamos. Y claro, yo entiendo a las personas como queriendo saber, oye, ¿cómo sé que tengo demencia? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo puedo prevenirla? Y mi mamá, hace 8 días que tuvimos otro live hablando de demencias a propósito del Día Mundial del Alzheimer, me preguntaban, mi mamá tiene demencia, mi papá también, es algo genético, ¿cómo hago? Me voy a enterar joven que voy a tener demencia y qué tengo que hacer para prevenirlo, ¿no? Como esa angustia que es válida, por supuesto. No sé si quieras mencionar algo al respecto para ya ahora sí enfocarnos en otros temas del cuidador. No, 2 cositas. Una, que cuando guste repetimos un live que se siente muy bien, así que podemos guardar las preguntas y responderlas en otro momento también para irnos al tema. Y otra pregunta que quedó de Nelly es, ¿quién hace el diagnóstico de demencias? Y en realidad, idealmente un médico, ¿sí? Que este puede ser neurólogo, geriatra, psiquiatra. Eso es en Argentina, ¿sí? Lo importante es trabajar en equipo y lo que no haga uno lo haga el otro y poder sumar esta tríada, el análisis de sangre, la imagen cerebral y el estudio cognitivo. De acuerdo, perfecto. Muchas ¿Sí? gracias, Mara. Ujú. Ahora, hablando nuevamente del paciente oculto, del cuidador, ¿a qué se le conocería como sobrecarga del cuidador y cómo se enfrentan, sobre todo a la toma de decisiones que se deben tomar cuando un ser allegado se encuentra ya en una etapa avanzada de la demencia? O sea, ya tenemos una demencia instaurada, la persona empieza a perder esta capacidad funcional en sus actividades de la vida diaria y ya el cuidador está solito. Tú decías ahora, hay que pedir ayuda, pero digamos que esa persona no pide ayuda o no está yendo a los grupos de apoyo que se ofrecen en los diferentes países. ¿Cómo se da ese tema de la sobrecarga del cuidador y a qué se están enfrentando solos?
Bien, la sobrecarga de cuidador, primero, si me permite un minuto, es la definición, ¿no? Todo el Que tiempo. es un profundo desgaste emocional y físico, ¿sí? Las dos cosas que tiene la persona que cuida, ¿sí? O que vive con una persona que padece una enfermedad crónica. Y esto también quisiera decirlo que el burnout o sobrecarga del cuidador lo vemos en patologías crónicas. Yo también lo veo en el consultorio cuando viene un ser querido que acompaña a otro que es EPOC, que tiene depresión severa, que tiene Parkinson, ACV y demencia también, ¿sí? Es cualquier enfermedad crónica que genera un desgaste en el cuidador. Y a mí me gusta definirla porque soy media de estratificar las Me cosas, está encanta, escrito también, me que hay encanta. 3 tipos de sobrecarga, ¿no? Porque una Ok. vez tiende a pensar una, dos, y voy a arrancar por la que menos hablamos, que es la menos políticamente correcta, pero es la sobrecarga financiera, Ujú, 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 que ujú. a veces no la hablamos en el consultorio porque no tenemos tiempo, porque a los profesionales de la salud nos da pudor y no preguntamos sobre esto. Claro. Pero a veces es un punto de entrada para conversar y que la hija se abra y cuenta, mirá, doctora Mara, yo soy docente y desde que la cuido a mamá dejé uno de los 2 cargos, ¿no? Como comenté en la charla TED. ¿Y qué pasó? Esa hija única de 33 años, 2 niños pequeños, recientemente divorciada, sin marido ni exmarido cerca. Entonces, dejó el cargo docente y toda la tarde y la noche cuida a su mamá. O sea, tiene menos dinero, ¿sí? Y además más desgaste emocional, porque está todo el tiempo con su mamá. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para después ver cómo hacemos para que la sobrecarga sea menor, ¿sí? 33% de los cuidadores, 1 de cada 3 cuidadores familiares, reducen la carga de horario de trabajo formal, o sea, bajan la cantidad de horas, que no es poco eso, ¿sí? No, 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 Después está no. la sobrecarga física, que también me pasa que yo veo cuidadores que cada vez vienen más descuidados del propio cuidado. Me traen, a veces también lo veo en los cuidadores formales, que son los cuidadores pagos, que Claro, por una cuestión de necesidad económica aceptan la propuesta de la familia que ya no cuide a la señora Matilde 8 horas por día, sino que sean 12 y que los fines de semana 24 horas, sábado y domingo. Entonces yo veo esa cuidadora que ya viene con el pelito no bien arreglado, que ya viene con síntomas de cansancio físico, o le tomo la presión porque me pide la cuidadora y veo que tiene la presión mal, pero la paciente lo tiene bárbaro, pero el paciente oculto lo tiene muy mal. Entonces, claro. digamos, a veces tienen insomnio, tienen ansiedad, depresión, úlceras gastroduodenales, ¿sí? Y los cuidadores que padecen estrés se mueren antes, ¿sí? Eso te iba a O sea, los preguntar, cuidadores que qué padecen tan estrés. frecuente es que ahorita tú decías, tu Sí, abuela vivió 20 años con demencia? sí, ¿Qué tan frecuente es que el cuidador sí, fallezca sí. antes de todo ese Bueno, desgaste? la mortalidad a 4 años en las personas, los cuidadores que padecen demencia, está aumentado un 63%. Yo sé que la audiencia no es médica, pero a mí me gusta dar un poco de números porque no, No, digamos, disminuye el sistema inmunológico, o sea, disminuye las defensas de todas las personas que atraviesan estrés, ¿no? Pero sabemos que los cuidadores disminuyen sus consultas médicas propias, se abocan a la persona que cuida, entonces ya no van al médico de cabecera, ya no se hacen la colonoscopía ni la mamografía cuando corresponde y demás. Entonces, no es que mata directamente cuidar a alguien, pero agrava condiciones preexistentes, ¿sí? claro, o sea, están escuchando Sí. esto, por Dios, los que están aquí escuchando, puede ser que no estén cuidando ahorita a alguien con demencia, pero eventualmente puede hacer que les pase, y más en esta situación que hablábamos al inicio del envejecimiento poblacional, cada vez va a ser más frecuente que nos ocurra. Ojo con esto, porque efectivamente, si ya de por sí hay personas que descuidan su salud, ahora si estás cuidando de otro, más cuidarte, cuidemos al cuidador, ¿no? Mara, ¿y Cuidemos al cuidador, sí. qué tan frecuente, quiénes son más frecuentes, los cuidadores hombres o las cuidadoras mujeres? Bueno, es una buena pregunta. En general, no, lo natural en culturas como la nuestra, ¿sí? Latinas, naturalmente son las mujeres las que tomamos el rol de cuidar, que tienen una relación de parentesco con el ser querido, fundamentalmente es la esposa, en el 80% de los casos, en el caso que la persona enferma sea el hombre, y si la persona enferma es una mujer, la principal cuidadora por lo general es una hija en el 65% de los casos.
¿sí? Pero esto se produce a pesar, ¿no?, de los cambios sociales que estamos viviendo, como la incorporación de la mujer al mundo laboral. Claro. Sin embargo, y además también sabemos que suelen convivir en el mismo espacio. Algo no menor, y quisiera aclararlo, que es que cada vez más hombres, ¿sí?, cuidan también, y cuando lo hacen maravillosamente bien, ¿sí? Cada vez más vemos hombres comprometidos con esta labor, pero naturalmente es lo que sucede. No, claro. Y una de las, sí, perdón, no, y que me quedó hablar de la sobrecarga psicológica. Sí, ya te iba a preguntar, decías financiera, Ah, física y la otra, ok, exacto, perdón. y la otra es la psicológica, que uno ve más depresión, más tristeza, apatía, aislamiento social, pérdida de apetito, o al revés, voracidad, sentimientos de culpa, y esto que es algo no menor, y a mí me gusta validar y decir, che, es normal, che, es Che, normal que te pase esto. sí, sí. Ya suelo llegar a mucha confianza con las familias. Sentimientos ambivalentes frente al cuidado. Lo amo, pero hoy lo detesto, ¿sí? Hoy odio hacer este trabajo, hoy odio esto. ¿Por qué? Porque si yo no dormí bien, si yo quiero ir, no tengo el tiempo para tomar un café, como decías antes, Mafer, seguir con mi hobby, me aíslo totalmente, y encima la persona querida a quien cuido me desconoce, me trata mal, si bien sabemos que es la enfermedad la que habla en ese momento, y no mamá o papá o mi abuela, bueno, uno no tiene, digamos, las herramientas para a veces reaccionar de la mejor manera. Entonces siempre decimos que a veces uno puede pasar del amor al odio en 2 segundos, ¿no? Te amo, te odio, no te quiero ver más, quiero seguir con esto, gracias por estar, vergüenza, enojo, ira, todo en un mismo día. Claro, y más cuando, Mara, uno empieza a ver a estos pacientes que, primero, la frustración de ver cómo se van deteriorando. Segundo, ahorita tú empezabas a mencionar el tema de los síntomas neuropsiquiátricos que se ven en los pacientes con demencias, agitación, se ponen un poco agresivos, sobre todo cuando está la parte, entra la tarde, noche en el síndrome del ocaso, ¿no? Que empieza el paciente como a tener esta angustia, ansiedad. Me acuerdo que con mi tía veíamos mucho el tema de ella decía, es que me están matando de hambre, no he comido, ¿no? Claro. Y le mostrábamos la foto de que, es que mira, esta eres tú, comiste hace una hora. No, esa no soy yo, ¿no? Entonces, este tema como tú dices, pasar del amor de te amo, pero al tiempo que desespero que no estoy pudiendo entenderme contigo, ¿no? Y que estoy teniendo a un bebé, o peor que un bebé a veces, en esta condición. Entonces, digamos que no sé hasta qué punto el cuidador, cómo se aborda ese tema y hasta qué punto el cuidador se puede sentir hasta a veces como hasta culpable La Ajá, culpa la es, culpa. A ver. sí, sí, es fundamental la culpa, es totalmente correcto. Yo creo que es importante que los cuidadores, estos pacientes ocultos, sepan que ellos son igual de importantes que las personas a las que cuidan. Porque sin ellos, como es, sin ti, ¿no? El título de esta charla. Sin ti no puedo. Sí. Sin ti no puedo, sin ti no puedo. Entonces, saber que uno se tiene que cuidar para poder cuidar bien. Claro, Básico. claro. Si yo no estoy bien, Básico. ¿cómo va a estar bien mi mamá? Exacto. Por eso, entonces, uno de los principales consejos es, por supuesto, es buscar redes de contención y de apoyo, pero otro es aprender, porque yo siempre digo que naturalmente uno puede ser mamá, papá, el que quiere, el que puede, ¿no? Que lo elige. Y es como que estamos preparados de repente para cuidar a una personita recién nacida que depende exclusivamente de nosotros, pero de a poquito esta independencia se va logrando. ¿Sí? Mis hijos bebés todo el tiempo bañándolos, ahora se bañan solos, maravilloso. Pero en estos casos la situación es inversa. Entonces el deterioro, esta regresión, hace que uno no esté preparado, uno no nace con la idea de mamá que me cuidó, ahora yo la voy a tener que cuidar a mamá y llegar a las cosas que uno puede llegar de acuerdo al estadio de la demencia. Entonces es fundamental no sentirse egoísta y saber que uno tiene que buscar adrede espacios de reflexión, espacios de actividad física para tener una buena salud, continuar con sus amistades,
no negar la enfermedad, porque no sé cómo es ahí, pero acá a veces cuesta un poco que la familia se hable, en el seno de la familia se hable el diagnóstico, entonces a veces yo veo que, claro, no lo toman tan en serio esto y no se proyectan porque piensan que se van a curar, entonces piensa que no es lo que es, ¿sí? Claro, Sí. aquí justo nos pone Ganda, nos dice, ¿qué hacer con una persona? Ah, mira lo que estábamos diciendo, con demencia, que olvida todo el tiempo que ya comió y se pone agresiva porque quiere comer. Justo lo que decíamos Bien, ahora. bien, Ajá. bien. Una maniobra en realidad primero es dejar comida al alcance de la persona que tiene este trastorno de la conducta, esta compulsión. Hay un síndrome que es el de Kluver-Bucy, que se ve en las demencias, y es la hiperoralidad por los dulces. Buscan dulces, 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 dulces. Y si no encuentran chocolate, los he visto, me han contado que agarran el tarro de azúcar y comen el tarro de azúcar, ¿sí? Ok. Entonces, uno tiene que tener comida saludable al alcance de la mano de las personas, siempre. Una bandejita con fruta en el centro de la mesa, por ejemplo, ¿sí? Y ofrecer siempre eso, que bueno. En el caso, he tenido una paciente con diabetes y que vivían dos hermanas, ¿sí? Gemelas, y una de ellas estaba muy preocupada porque la hermana ha llegado a comerse 12 manzanas. Oh. ¿No? Entonces yo le decía, la señora esta no entendía que su hermana que las comía no por hambre, sino las comía porque tenía una compulsión. Y ella me decía, pero yo no la puedo matar de hambre a mi hermana. Entonces lo hemos hablado, porque aparte después se le disparaba la glucemia por la fructosa, ¿no? Es Claro. todo. Entonces, bueno, hemos hablado de poner 2 manzanitas, y ¿saben qué? Es siempre la maniobra distractiva. Es ofrecerle un té, por ejemplo, y sacarlo de la habitación de donde normalmente se come. ¿Sí? Cambiar de ambiente, darle un estímulo diferente, es estar en la mesa sentaditos y es, bueno, vamos a ver una película, vamos a escuchar música, proponerle algo, a veces es proponer un baño, y es sacarlos de la idea, ¿me explico? Sacarlos del foco. No es, Claro. ya comiste, nunca es, ya te lo dije. ¡Ya te lo Nunca es, ya lo, dije! no, claro, ya te lo dije, no, y nunca es, ya lo hiciste, o Aquí como otra está la vez. evidencia, mírate. Más o Sí. Depende, Ajá. mira, es interesante esto, porque yo he aprendido mucho con las familias, ¿no? Claro. Más que los libros a veces, y después los libros llegan después, ¿verdad? Llegan 10 años después, digo, pero esto yo lo vengo viendo en el consultorio. Y es que redirección, cuando la persona con demencia no se acuerda que comió, sirve en las etapas iniciales. ¿Sí? Cuando uno le puede mostrar la fotito, le puede decir, mira el platito, no te acordaste, ya comiste, pero bueno, en un rato volvemos a comer. Ahora, cuando la demencia ya está más avanzada, no tiene ningún sentido, porque uno genera mal clima aparte. Claro, claro, ¿Ok? claro. Pero sí cambiándole de foco. Yo sugiero siempre cambiar de foco y proponer una actividad diferente, ir a dar una vuelta, Me encanta esa por ejemplo. recomendación, me encanta, me encanta. Entonces, digamos que para resumir, Mara, tú estabas hablando ahorita de sobrecarga económica o financiera, física y psicológica. Justo aquí, Sí, Claudia, decías, las medicinas son muy caras, no hay dinero que alcance. Sí, claro, y tú ahorita decías esto, ¿no? sí, Tienen que dejar de trabajar, pero a la vez y hay países donde no hay cobertura, ¿no? En algunos países sí claro, hay cobertura claro, desde el gobierno y desde el sistema de salud, pero hay otros donde no. Y hay claro. medicamentos como los antidemenciales tipo rivastigmina, tipo memantina y demás que de pronto no tienen cobertura y que son supremamente costosos, antidepresivos que son supremamente costosos Mm, y claro, sumémosle que ya no estás trabajando porque estás teniendo que cuidar más horas a tu esposo o a tu mamá, etcétera, ¿no? Y ahorita, ujú, ahorita que hablabas de los hombres que ujú. están también, que hacen un buen cuidado. Muy. Justo hace unos pocos días vi a un paciente en mi consulta que su esposa tiene demencia. Y él, Ujú, como hombre, llega con un dolor descontrolado a mi consulta. Y mucho del dolor descontrolado que tiene él hoy tiene que ver con la demencia de su esposa, que está teniendo que entrar él a asumir en la totalidad, porque sus hijos están en la distancia y él es el único ujú, cuidador. Entonces hay una sobrecarga de cuidador que además ujú, padece de dolor crónico por múltiples problemas que hacen que ujú. su dolor hoy esté completamente descontrolado. Y ahí en esos casos, Claro. por mucho medicamento que le demos a este paciente, no va a haber forma de controlar ese dolor crónico, ¿no? No, Entonces, claro, claro, claro. Hay que disminuir esa sobrecarga que tiene, que necesita ayuda. exacto, Compartir exacto. la carga. Ujú. Exactamente, pero a veces hay, no sé si te pasa que hay familiares
no lo hacen por mal, ¿no? Dicen, es que no va a haber alguien que lo cuide mejor que yo. Yo soy el esposo. Oh, No sé, oh. ¿cómo ves esa frase? ¿Te pasa? Es muy común, es muy común. Un caso, me acuerdo que la esposa de un paciente me decía eso. Ujú. Tuvimos casados, hace 52 años que estamos casados, nadie lo conoce mejor que yo. Hasta que ella viene un día enojada a la consulta y me cuenta que le preguntó a él qué quería comer. Y él le pidió ravioles de una casa de pasta casera acá de Bariloche. Ella se subió al auto, fue a buscarlo todo, volvió a la casa, le hizo esa pasta que además es muy cara y me dice, ¿podés creer, Mara, que me dijo que él no quería ravioles, que él quería milanesa? No, Y no, no. con eso ella hizo el clic, ¿sí? Tuvo que enojarse mucho para entender que la memoria de su esposo no era la que, ¿sí? Y entender que ella estaba sobrecargada y se enojó tanto que dijo, ok, hasta acá llegué. Y ahí, cuando ella colapsó, pero yo la veía mal tiempo antes, ¿no? Ujú. Bueno, nada, cada uno hace el clic cuando puede, Claro, ¿sí? claro, claro. Ahora, digamos que vamos avanzando en la enfermedad. ¿En qué momento, bueno, y ahí ya entramos como en lo que tú y yo hacemos un poco y cuando estás tú con los cuidados paliativos, ¿en qué momento ya el paciente se considera que tiene una demencia tan avanzada que ya se considera una demencia terminal y donde ya seguramente la carga del cuidador es aún mayor y donde ya el paciente oculto quizás hasta tiene un poco más de responsabilidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto? Y muchas veces aquí pasa por el tema de comer, cuando la persona que padece demencia se niega a comer o ya perdió, digamos, la oralidad natural, juegan con la comida, ¿sí? La mantienen en la boca, entonces ahí aparece el hijo que dice, bueno, pongámosle una sonda, Ujú. ¿sí? Y aparece el médico de cabecera que dice, no, una gastrostomía, un agujerito en la panza y la metamos con un tubito. Y aparezco yo y digo, ¿cómo hubiera querido morir tu mamá? Ah, no sé, nunca lo hablamos. O sí, ah, no, ella dijo que antes de morir con tubos en su cuerpo, de vivir con tubos en su cuerpo, hubiera preferido morir. Bien, entonces ahí es preservando la dignidad de la persona y ahí yo me engancho mucho con la gente de cuidados paliativos porque muchas veces en nuestras culturas paternalistas, ¿no? Y también me tocó trabajar en Alemania donde era muy diferente, muy diferente. ¿Tengo Alzheimer? No tengo Alzheimer, quiero saberlo. Ok, acá es si tiene Alzheimer no me lo digan a veces, ¿no? Tenemos otras culturas. La Eh, conspiración y del en- silencio, créeme que también la vemos en paciente con sí, cáncer, en paciente que mejor y no lo sí, ¿no? hablamos. Ajá, claro, Claro, que se va a poner mal, se va a deprimir y entonces se va a morir de depresión. Bueno, claro, entonces en estos casos es, ¿cómo no le vamos a dar de comer? Lo claro. vamos a matar de hambre. A mí me pasó de tener discusiones con médicos en la ciudad que decían, no le podés negar la comida. Y no Ujú. es negarle la comida. A ver, estamos hablando, a mí me pasó con la abuelita Raquel, que ella olvidó cómo era comer, entonces ya no tragaba la comida, jugaba con la comida en la boca, ¿sí? Jugaba. Las opciones eran darle una jeringuita, que es lo que hicimos hasta que falleció. Claro, ¿Sí? claro. Ahora, pero hay personas que no tragan directamente. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Y bueno, ahí necesitamos de ustedes que nos digan todos los cuidados activos. Eso digamos, algo igual bastante avanzado lo que estoy diciendo. Yo creo que los paliativos entran mucho antes, pero este es el caso donde yo trabajo mucho con paliativos. Y es hacer todo lo que hay que hacer, ¿sí? De una medida muy amorosa y respetando la dignidad de la persona, ¿sí? Ujú, ujú. No dejándolo morir, es acompañándolo a un mejor morir, ¿sí? Exacto. Sin invadirlo, ¿no? Creo que por ahí pasa, sin afectar la dignidad de la persona. Exacto, porque, claro, Mara, porque, a ver, primero hay que aclarar que muchas veces pensamos en cuidados paliativos y lo primero que pensamos es en cáncer, ¿no? Que es cuidado Claro, paliativo es igual a cáncer, igual a ya me estoy muriendo. Y hay que quitar un poco ese concepto. El cuidado paliativo no solo es para el paciente con cáncer, existen otras enfermedades en las que se implementan los cuidados paliativos, tal es el caso de las
pacientes con los pacientes con demencias terminales, tal es el caso de pacientes con VIH-Sida, tal es el caso de pacientes con derrames cerebrales, eventos cerebrovasculares que terminan postrados en cama, tal es muchos otros casos en donde se aplican los cuidados paliativos. Y como tú bien dices, lo que buscamos o el objetivo, como que a los médicos siempre nos enseñaron a que hay que salvar, ¿no? Hay que salvar vidas, ese es el objetivo, el juramento hipocrático que hacemos, vamos a salvar al paciente a como dé lugar, ¿no? Pero aquí es esta rama de la medicina como un poco extraña, porque no estamos haciendo estos actos heroicos de encarnizamiento u obstinación terapéutica, que es como le llamamos ahora, sino que ahora estamos es, ¿cómo te ayudo a un buen morir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya un bienestar y confort para ti y para tu familia? Porque para nosotros también... para la familia, para el entorno, sí. La familia es supremamente importante en este proceso. Ahora, tú, en estas conversaciones que tienes con cuidados paliativos, ¿qué factores, digamos, o cuál es el rol en el que se trabaja desde cuidados paliativos y desde tu especialidad como geriatra para apoyar al cuidador? ¿Qué recomendaciones se dan? Bueno, ya hablabas un poco del tema de la alimentación, que estoy de acuerdo contigo, esto no solo es en Argentina, esto yo creo que en nuestras culturas siempre es, lo vamos a matar de hambre y entonces la sonda de gastrostomía y es la discusión. De hecho, en mi caso particular con mi tía tuvimos esta situación en donde mi tía tiene una demencia terminal, una demencia vascular, avanza hacia una demencia terminal por un evento cerebrovascular, o sea, hace un derrame que la lleva a quedar postrada en cama y ahí viene todo el salvémosla, pongámosle una sonda de gastrostomía y queda postrada en cama 1 año y medio, ¿no? Entonces, digamos que cómo abordar otros temas, no solo el de la alimentación, pero también con el tema del cuidador. Ok, ya va a cambiar la dinámica, ya no estamos en la dinámica en que el paciente se fue a su terapia de baile, a su terapia de música, ya es un paciente que está 24/7 en casa, 24/7 requiere movimiento, porque si yo lo dejo postrado en una sola posición se va a abrir la piel y todo el tema de úlceras por presión y demás. O sea, ¿qué manejo empieza a haber en esa sobrecarga al cuidador y cómo lo abordas tú desde la consulta y el cuidado paliativo que también manejas en este manejo multidisciplinario? Yo creo que el verdadero cuidado de la persona está en el domicilio y ahí es que tenemos que hacer más educación aquí en Argentina a las familias y a las obras sociales. Aquí nos manejamos mucho con prepagas, ¿sí? Tenemos digamos, el Estado nos, a través de una obra social de los adultos mayores cubre internación domiciliaria, pero no es lo común, y no toda la gente tiene esa obra social. Entonces tenemos que hacer mucha educación también y modificar algunos paradigmas, porque acá muchas veces es no come, que se interne, por lo menos para que se hidrate. Concepto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que uno se apoya, a ver, uno hace cuidados paliativos desde todas las profesiones médicas, ¿no? Porque es cuidar a ese paciente que está sufriendo, la persona, sus seres queridos y demás, y es tratar de darle calidad de vida en esa etapa terminal. Y siempre yo digo que a veces cuidados paliativos la gente piensa que es no hacer más nada, y muchas veces es hacer mucho más de lo que estábamos haciendo antes, cuando uno hace el switch, ¿no? De clínica a cuidados paliativos, porque es tratar el dolor, las medidas de cuidado, de rotación, como decías recién. Es un cuidado multidisciplinario e idealmente en la casa, porque también es difícil acá conseguir gente capacitada y también que uno lo pueda solventar, ¿no? El cuidado en casa. Claro, y aquí nos preguntaban, justo ahorita que decías esto del cuidado en casa, preguntaba Germán, un besito Germán, ¿cómo hace la gente pobre o bueno, me imagino la gente de bajos recursos económicos para cuidar a una persona con demencia? O sea, es dificilísimo, o sea, porque si de por sí en nuestros países latinoamericanos vivimos esta situación inclusive hablando de los cuidados paliativos, tenemos cifras preocupantes. O sea, 40 millones de personas hoy requieren cuidados paliativos y solo el 14% los reciben. Y de esos, más del 70% de las personas que requieren cuidados paliativos están en países de ingresos bajos. Entonces... Lo mismo pasa con las demencias. Difícil. Porque las tasas de demencia cayeron en los países ricos, ¿no? Países del primer mundo, donde la educación es mejor, donde los factores de riesgo pueden estar mejor controlados.
Es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta. Sí puedo decirles que una impresión, que vengo hablando a veces con los colegas, y lo he preguntado si a ellos les sucede lo mismo en Argentina, es que la gente a veces que tiene una prepaga, que paga un montón de dinero por mes a una medicina privada, cuando uno le hace el diagnóstico de demencia a su ser querido, exigen que la prepaga cuide 24/7. Y como que se desentienden a veces del cuidado del ser querido. Es una generalización muy grande, ¿no? Y muchas veces la gente más humilde asume que el cuidado depende de ellos y son muchos más amorosos en el cuidado. Claro, claro. Lo vemos bastante nosotros en los países latinoamericanos, es un hecho. Ahora, yo creo que ya, para tampoco abusar de tu tiempo, Mara, y que sé que te vas de viaje pronto, ya estás armando maletas, quisiera cerrar hablando de la importancia de la aceptación emocional del diagnóstico anunciado de una demencia en un ser querido. ¿Cómo entonces abordar esta aceptación emocional? Y eso va ligado un poco con lo que dice Claudia aquí. El cuidador vive un duelo desde antes de morir. La pérdida del ser querido es desde que tiene la enfermedad. O sea, ya perdí a mi mamá porque ya esa no es, como tú decías hace rato, esa ya no es mi mamá. El duelo ambiguo, sí. Y idealmente uno dice, ¿no? La psiquiatra suiza Elizabeth Kübler-Ross, ella describió 5 estadios, ¿no? Del duelo. A veces uno los ve algunos, ves todos: la negación, la ira, la negociación, la depresión y idealmente la aceptación. Entonces, hacia eso apuntamos. Yo les puedo decir que no nos queda otra que aceptarlo y ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Manos a la obra. O sea, la enfermedad está, vamos a acompañar de la mejor manera, cuidándonos, en primer lugar, para poder cuidar. ¿Vieron las mascaritas cuando uno va en el avión? Que dicen, si se despresuriza, está, ¿no? La mascarita de oxígeno, uno tiene que ponerse la mascarita primero y después al familiar, a los niños. Bueno, eso lo tenemos que llevar en lo cotidiano. Y no es egoísmo cuidarse, es necesario, fundamental. Claro. Claro que sí, aquí estoy tratando de ver qué más han preguntado, qué más han dicho las personas que están aquí conectadas. Gracias a todos los que han estado preguntando. Ah, mira, nos faltó esta. Cuando alguien tiene varios infartos cerebrales, ¿qué riesgo de demencia tiene? Esa... Y sí, a ver, imaginemos que los infartos cerebrales son áreas donde no irriga, son conexiones cerebrales que ya está, se quemaron. Pero de ahí es importante saber que tenemos la neuroplasticidad, la capacidad de generar nuevas vías cerebrales, ¿sí? Y depende de a qué persona le pase. No es lo mismo una persona que no ha tenido educación, que tiene un montón de infartos cerebrales, que alguien que ha estudiado muchísimo, que ha llegado a un buen nivel académico, con mucho software cargado, ¿no? Lo que es la reserva cognitiva. Entonces, si uno más software cargó, el impacto va a ser menor. Claro, ok. Mara, ¿algún mensaje que le quieras dejar a quienes hoy son cuidadores de personas con demencias? ¿Alguna recomendación, alguna tip, algún consejo? Sí. Yo les diría que, digamos, que sepan que se tienen que cuidar para poder cuidar, que el camino es largo y que es más fácil si van acompañados, ¿no? Que no es egoísmo, que tienen que cuidarse de verdad y saber dosificar la energía, porque esto es un proyecto a largo plazo, ¿sí? Y también cambiar a veces paradigmas. Muchas veces hay que hacer terapia con una psicóloga, ¿sí? Con un profesional de la salud, para cambiar ciertos paradigmas y decir, bueno, vamos a cambiar esta forma y flexibilizar el pensamiento. No decir que somos los únicos que los podemos cuidar. Nosotros tenemos que estar bien para poder cuidar mejor. Así, básicamente eso. Ahí, yo armé los 10 tips, que si quieren después les comparto que tengo. Que tengo me encanta. la página web, ahí tengo el blog donde están los 10 tips, pero básicamente es tener buen humor también, no tomar nada personal, ¿no es cierto? Saber que es la enfermedad, como he dicho antes, que es la que está hablando en ese momento cuando nos confrontan. Volver a esos hobbies que nos hacen bien, ¿sí? Volver a tener ese contacto social nuevamente y saber que acompañados el camino es mucho más leve, ¿sí? Buscar ayuda. Buscar ayuda, por favor, Sí, y es que pasa mucho, ¿no? Y ya cuando la persona que tiene la demencia ya fallece, que igual hemos tenido esa pérdida de tantos años, desde, en caso de tu abuela, 20 años de pérdida, más ya cuando fallece,
Luego no queremos pedir ayuda porque decimos, bueno, ya llevaba yo 20 años haciendo un duelo. No sé hasta No, qué no. punto, ¿no? Yo estoy maravillada ahora con un grupo que armamos de voluntarios de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, que ya lleva 10 años en Bariloche y está en todo el país. Y hay un grupo de familiares donde ahora son voluntarios y como dice Irene, una de las voluntarias principales, ella dice que es puente, ¿no? Ya su mamá falleció, pero ahora ella ayuda a otros y así todo el resto del equipo, que es gente muy amorosa, lo hace desinteresadamente, ¿no? O interesados en compartir, básicamente, y en ayudar. Me encanta. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos y apoyarnos como sociedad de la que a cualquiera nos puede ocurrir.